Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de la película Los Goonies. La película de Los Goonies es una película estadounidense de aventuras de 1985, dirigida por Richard Donner y escrita por Chris Columbus. Basada en una historia de Steven Spielberg y bueno, es una producción de Spielberg, de Donner, de Harvey Benhart, Kathleen Kennedy y Frank Marshall. Y bueno, básicamente relata las aventuras de un grupo de niños que buscan un tesoro y es un clásico de los 80. Para todo el mundo es una película de estas clásicas, sobre todo para los que hemos tenido nuestra infancia en aquella época, porque claro, en aquella época hubo varias películas de estas protagonizadas por chavales y esta es una de ellas y la verdad es que pues, ha pasado a la historia como uno de los clásicos más importantes de los 80. Y comentar que el tema central de la película, de musical de Goonies Are Good Enough, está cantado por Cyndi Lauper. Y bueno, que en general fue una película que con un presupuesto de 19 millones, que ya sabéis que a mí el tema de los presupuestos y las recaudaciones siempre me gusta, pues recaudó 87 millones, que es una cifra nada desdeñable. En cuanto a la historia de la película, la trama, básicamente, pues los Goonies son un grupo de amigos que viven en un pueblo costero de Estados Unidos, en Astoria, en Oregón. Y bueno, es un pueblo en donde los padres pues van a perder todas sus casas porque al parecer pues hay una especie de inversores que van a construir un campo de golf y pues no pueden pagar las deudas y van a comprárselas. Entonces, en una de sus reuniones del grupo de amigos, cuando ya están a punto de perder las casas, o en el trastero de uno de ellos, descubren pues que hay un mapa que podría ser el mapa del tesoro de Willy el Tuerto, un mapa antiguo. Entonces deciden que pueden ir a buscar ese tesoro para poder salvar las casas. Y en el desarrollo de la película, pues cuando van a buscar ese tesoro, conocen a los hermanos Fratelli, que son, bueno, la madre y dos hijos, que son unos delincuentes que más o menos están ubicados justo encima de donde tendrían que encontrar el tesoro, con lo cual, pues, por un lado tienen que esquivarlos y por otro lado los hermanos Fratelli descubren lo del tesoro y van también detrás de ese tesoro y se enfrentan un poco a ellos, son como los villanos de esta película en esa lucha por encontrar el tesoro. En cuanto al reparto de la película, pues tendríamos a Sean Astin como Mikey, que es, el famoso Sam Sagagandi del Señor de los Anillos, que es básicamente el protagonista de la película, es como un poco el líder del grupito de los Goonies, y que, bueno, tiene a su hermano Brand, interpretado por Josh Brolin, que no es del grupo, pero que les acompaña e intenta hacerles entrar en razón cuando van a buscar este tesoro, y al final pues se mete un poquito en el grupo en la búsqueda esta del tesoro. También tenemos a Jeff Cohen como Gordy, un chaval que básicamente piensa en comer y que es un miedica. Y a Jonathan K. Kwan como Data, que es un friki oriental que tiene mil inventos, es muy a lo James Bond y que es el actor que hacía de tapón en las películas de Indiana Jones. Corey Feldman como Bocazas, o Bocón al parecer en Hispanoamérica, que es un poco el graciosillo del grupo que no puede cerrar la boca, no puede callarse básicamente, tiene que estar todo el rato hablando. Y que salía como amigo del protagonista en Gremlins. Luego Kerry Green como Candy, que es la chica de la película, es una chica un poco insulsa, pero es el interés romántico de Brand y bueno, básicamente es la chica de la peli. Y que tiene una amiga que es Steph, interpretada por Martha Plimpton, que básicamente el papel suyo es el de la amiga de la chica y que se mete sin querer también en toda esta aventura. Como curiosidades de la película, pues decir que el director la quiso rodar más o menos en orden cronológico para que los propios niños entendiesen la película, un poco la organización, porque normalmente una película no se rueda cronológicamente, sino que se va rodando en función de lo que necesitas y luego todo eso se monta. Esta se intentó hacer de una forma más o menos cronológica, pero los niños al final tampoco entendieron muy bien hasta que la vieron montada. También que se construyó un barco a escala real para esta película, y que después de la película pues se subastó, pero nadie lo quiso comprar y al final tuvo que ser desmantelado. En 2004 Richard Donner anunció una segunda película, pero no se ha vuelto a saber nada de ella. Siempre hay rumores de continuaciones de los Goonies, se juntan los actores y tal, pero por ahora no hay nada en firme de que vayan a hacer una siguiente película. Decir que Sloth lleva en la película una camiseta de los Oakland Raiders, porque el actor John Matsuzak fue jugador en ese equipo realmente, es un tío bastante grande, pues eso, le pega. También comentar que hay un R2D2 en el barco de la película, en el barco pirata, al igual que hay una referencia a Superman en una camiseta que lleva Sloth, porque esa película, la primera película de Superman, fue dirigida también por Richard Donner. Y luego que hay una gran... Spielberg es muy fan de James Bond y entonces hay mucha referencia a James Bond en todos estos inventos que utiliza Data. Bond. James Bond.
También dicen que durante la película Richard Donner comentaba a los niños para sorprenderles, era Michael Jackson, como decía que iba a aparecer Michael Jackson en algún momento, y entonces cada vez que él lo nombraba, los niños que se sorprendían. Y entonces quería sacar esa fascinación de los niños, esa respuesta como de sorpresa, la utilizaba, sobre todo la incrementaba un poco con ese Michael Jackson está ahí. ¿Qué pasa? Que al final acabó apareciendo Michael Jackson y bueno, pues los niños se sorprendieron mucho y la verdad es que bueno, pues lo pasaron muy bien luego con él, al parecer y tal, estuvo por ahí por el rodaje. Esta película supuso el debut cinematográfico de Josh Brolin y bueno, algunos de los padres que aparecen en la película, que eso pasa a veces, son los padres auténticos de los niños, que aparecen sobre todo al final de la película, cuando se están juntando con sus padres, pues aparecen con sus padres reales. Y también decir que Sean Astin se pudo quedar un mapa auténtico de la película como recuerdo, pero que años más tarde su madre lo tiró pensando que era un traste inútil y pues lo perdió. Luego comentar que hay una parte muy confusa de la película, que es cuando Data al final comenta que lo peor fue la parte del pulpo, porque no hay ningún pulpo en la película, y esto se debe a que era algo que estaba rodado, estaba grabado, pero al final no se metió. Entonces esto luego se pudo ver, al igual que hay una especie de juramento de los Goonies, en la edición, en los extras de los DVDs y los Blu-rays que salieron posteriormente, pero que son escenas que se acabaron eliminando, pero no se pudo quitar la referencia. Luego también comentar que el director tiene un cameo como policía hacia el final de la película y que hubo un par de videojuegos. Hubo un primer videojuego más o menos basado en la película para Commodore de Datasoft, con 8 pantallas que básicamente consistían en resolver puzzles. Y luego también Nintendo sacó más tarde una especie de Goonies 2, una secuela del juego para la NES. Y como último comentar que el 7 de junio de 2015 el alcalde de Astoria convirtió ese mismo día en festividad, en festivo en el pueblo, porque era el 25 aniversario de la película y bueno, digamos que como se había rodado allí la película, a partir de ese 25 aniversario el alcalde decidió que ese día tenía que ser festivo y desde entonces el 7 de junio ha sido festivo en Astoria. En general la película pues es un clásico de los 80, una película especialmente para niños, sobre todo por la temática de los niños protagonistas y tal. Una película con la que nuestra generación, la de los 80, se crió básicamente, que ha envejecido mal en algunas cosas, hay que reconocerlo, pero que sigue siendo una aventura muy entretenida y para los niños incluso de ahora pues es un divertimento pues muy bueno. Yo tengo que reconocer que no era de mis películas favoritas entonces, es una película que cuando era pequeño la vi alguna vez, pero tampoco me fascinaba. Ahora la he vuelto a ver de mayor varias veces y pues me sigue pareciendo entretenida, pero sigue sin parecerme esa maravilla, porque yo creo que las películas esas de los 80, 90, pero sobre todo de los 80, que cuando éramos pequeños nos fascinaron, si no te fascinaron entonces ya es muy difícil que les cojas ese cariño que se le puede coger ahora, por ejemplo. Pero bueno, que no sea una de mis películas favoritas no quita para que no sea una película muy buena, una película ochentera maravillosa y una película sobre todo enfocada a los niños muy divertida. Y como valoración a la película pues le pondría en cuanto a efectos especiales un 7,5 porque aunque hay algunas cosas que han envejecido regular y tampoco utiliza unos efectos especiales muy amplios, o sea no hay explosiones ni cosas así, sí que es verdad que tampoco hay ninguna cosa que chirríe demasiado. O sea, para el tipo de película que es. Quiero decir, es una película pues para niños y tal, y en ese sentido pues cumplen bastante bien sin ser una cosa maravillosa. En cuanto a la historia le pondría un 8,5, no porque la historia sea muy buena, porque la historia es muy simplona, sino porque es una historia que siendo muy simplona funciona súper bien. ¿Qué quiere decir esto? Pues que toda la trama de los niños, toda la trama del mapa, pues tiene unas incongruencias tremendas, tiene tonterías muy grandes, pero que son incongruencias y tonterías que para este tipo de cine funcionan perfectamente, funciona como un reloj. Entonces yo creo que sin ser una historia súper elaborada y con algunas pues yo que sé, que el tesoro, todo el camino para llegar al barco, todo el barco esté encerrado debajo de una casa y con una cueva que está prácticamente a 2 palmos de la playa, eso son cosas que hay que tragárselas, pero que como es una película para niños te las tragas porque son así, y más allá de eso la historia es simple pero muy funcional. Luego en cuanto al reparto, pues yo le pondría un 8 porque sin ser una maravilla, lo hacen bien. Son actores que pues la mayoría son jóvenes y claro, también tiene el mérito que tiene trabajar con niños. No es lo mismo trabajar con adultos que tienen ya pues, una forma de trabajar que con niños que están básicamente empezando. Entonces, yo creo que para lo que es y las dificultades que tiene que tener trabajar con niños, la película está muy bien resuelta y de hecho las interpretaciones, salvo a lo mejor la chica y tal, están bastante bien. Y en general para mí es una película de 8, es una película que no es una película de sobresaliente, por lo que ya he dicho, porque no es una de mis películas favoritas, pero que sin ser de mis películas favoritas cumple muy bien, es muy entretenida, yo cada vez que la veo la disfruto mucho y yo la recomiendo a cualquier persona, sobre todo con niños y tal, es una película que se va a disfrutar muy bien. Entonces, bueno,
yo creo que en general es una película que a lo mejor no te va a cambiar la vida, pero sí que te va a entretener es unas 2 horas y la vas a pasar bien, no vas a lamentar haberla visto y es una película que evidentemente no puedo dejar de recomendar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así que le deis un buen like y que os suscribáis al canal.